Con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras emitió un comunicado en el que analiza la gestión del presidente Narria Juan Alfura Sabla, a casi 40 días de haber asumido el poder, señalando preocupaciones en varios sectores claves del país. Desde la academia, la UNAS señaló que aunque los primeros días de una administración suelen estar marcados por procesos de organización interna, la magnitud de los problemas estructurales del país exigen señales claras de conducción, dirección estratégica y capacidad de respuesta. Uno de los principales señalamientos se refiere al sistema de salud, donde se advierten la ausencia de autoridades formales en áreas estratégicas del Estado, lo que debilita la conducción administrativa en medio de una crisis sanitaria, con hospitales desbordados, listas de esperas quirúrgicas y una demanda creciente de servicios médicos. También se menciona la crisis estructural del Instituto Hondureño de Seguridad Social, marcada por largas esperas, desabastecimiento de medicamentos y precariedad en la atención. El comunicado también expresa preocupación por la dinámica política del gobierno, señalando que algunos sectores estarían asumiendo control de instituciones públicas sin un proyecto claro de país, lo que podría convertir la administración pública en un botín político. En materia de educación, la universidad advierte que aún no se percibe una política pública claramente definida, especialmente en la educación prebásica y básica. Además, señala que Honduras se enfrenta uno de los mayores retrasos educativos de la región, por lo que se requiere una ruta estratégica clara para transformar el sistema educativo. Sobre infraestructura, el comunicado indica que actualmente se realizan acciones de bacheo en diferentes vías del país, pero advierte que estas podrían quedarse en soluciones de corto plazo si no se impulsa una política nacional de infraestructura basada en planificación técnica y mantenimiento sostenible. Finalmente, la UNAS señala que aunque el presidente ha realizado varios viajes internacionales, particularmente a Estados Unidos, no se perciben resultados concretos. Mientras tanto, continúan las deportaciones de hondureños y miles de compatriotas en el exterior enfrentan incertidumbre sobre su situación migratoria. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy buenos días a todos. Posiblemente hace 10 minutos haya aterrizado en el aeropuerto de Panamá el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, que en unas 2 horas va a tomar un vuelo para viajar a Santiago de Chile. Ayer, después de una intervención que tuvo en TN5 Estelar el comisionado presidente de Conatel y conocido dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, hubo una comunicación con la producción de TN5, de Frente a Frente, del rector Odir Fernández, que en principio rechazó la invitación que le hicimos por ese viaje a Chile. Ustedes saben bien que viajar a Chile desde Honduras implica madrugar 3 de la mañana, llegar a Palmerola y luego subirse a un avión muy temprano, llegar a Panamá y de ahí hacer el vuelo con conexión en Colombia o directamente hacia Santiago. Y es lo que está haciendo el rector Fernández en este momento. O sea que en cualquier instante va a intervenir. Ya lo tengo. Y no es nada prefabricado, es pura coincidencia. Es que ahora uno, porque escuché un pujido allá en el extremo, pero es una broma. Y es que el pujido fue de alguien que siempre con mucho respeto nos ha aceptado las invitaciones y desde hace tiempo aquí en Frente a Frente, Daniel Discoa, que ahora es subsecretario del Trabajo, pero sí te escuché el pujido, Daniel. Mira, zapato aquí. lo que estoy diciendo es lo que es. Y yo, que aunque soy una persona que no visito la iglesia todos los días, lo digo con la convicción que lo que estoy diciendo así es. Simplemente esperábamos que coincidiera el momento del arribo de Odir Fernández. Él nos lo prometió para conectarse con Frente a Frente.
Muy bien. ¿A quiénes tenemos aquí hoy? Al doctor Marco Tulio Medina. Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias. Usted sigue como profesor en la universidad, ¿verdad? ¿O ya no? Sí, claro, estoy de profesor de 3 posgrados, del de psiquiatría, neurología y radiología. Mucho trabajo, por cierto. Bastante. No, ya me imagino. El sociólogo Eugenio Sosa, bienvenido. Como yo le he dicho siempre, Yojin. Me gusta ese término, Yojin. Tengo aquí a don Filadelfo Martínez, otro analista concurrente aquí a frente, y yo a todos los que vienen seguido les acepto porque eso implica levantarse temprano, leer un poco, estudiar un poco y venir. De agradecerles, así de simple. Lester Ramírez, igualmente. Bienvenido, Lester. Muchas gracias. También es un placer tenerlo. Y Daniel Discua, subsecretario de Trabajo, igual. Aunque ese pujido lo siento como un golpe. No, estamos listos. Pero es que solo quiero que se cuiden de algo, miren. La gente en oposición es una. Así es. La gente en el gobierno cambia. Así es. La gente en el gobierno cambia. Se empodera. Y entonces por eso es que cuando yo sé que fue una reacción natural. Cuando yo dije, es pura coincidencia. Pero es pura coincidencia. Antes de presentar al doctor Odir Fernández, tenemos ya el título del programa, y es a raíz de esa publicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El rector Odir Fernández le dice a la gente, miren dónde se publica eso, es en la cuenta de la universidad, pero desde el gobierno le han dicho, esa cuenta puede ser de la universidad, pero si usted no la autoriza no se publica. Por eso es que los argumentos, entre otros, de diversos líderes del partido en el gobierno, es que es una opinión personal, no de la academia. Y la noticia tiene peso porque nuestra universidad pública es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y la opinión del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras arrastra la imagen y la institucionalidad de la universidad. De ahí el peso que tenga la universidad al haber emitido esa opinión de los primeros 40 días del gobierno del presidente Afura. Indistintamente de lo que usted piense en este momento, si la opinión es correcta o no. Aquí lo que vamos a evaluar hoy es la opinión con personas todas, estoy seguro, que han egresado de la alma mater. Lucecita, ¿cuál es la pregunta? Buenos días, la pregunta de hoy martes. ¿Qué tan justo es evaluar a un gobierno con apenas 40 días de gestión? ¿O ya deberían verse señales claras de rumbo en la administración de Tito? Esa es la pregunta de hoy, 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y también puede opinar a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Recuerde que también estamos transmitiendo el programa a través de Facebook, YouTube y por supuesto a través de TVC Play. Le repito la pregunta, ¿qué tan justo es evaluar a un gobierno con apenas 40 días de gestión? ¿O ya deberían verse señales claras de rumbo en la administración de Tito? Envíenos sus comentarios. Muéstranos la cuenta ahí donde estás tú, la cuenta de la universidad. Tratamos de ser justos y objetivos en la pregunta. Tratamos de ser justos. Ahí están las dos opciones. Vamos a ver, esta es la cuenta de la universidad. Mejor dicho, esta es la opinión del rector en una cuenta de la Universidad Nacional. Y él justifica que entonces es la universidad la que se está pronunciando, no él personalmente. Bueno, así está el asunto, le entramos rapidito. ¿Y cuáles son los principales temas que señala el análisis del rector? Sistema de salud, preocupación por la conducción del poder, persisten hospitales saturados y largas listas de espera. Se menciona ausencia de autoridades formales en áreas clave. Esto es bueno resumirlo. Seguro social, crisis estructural con largas esperas, falta de medicamentos y debilidades institucionales. Gobernabilidad y política. Se advierte sobre acuerdos políticos para controlar instituciones. La academia insiste en que la gestión pública debe basarse en criterios técnicos y resultados. Educación. Señalan que aún no se percibe una política clara para educación prebásica y básica y que Honduras mantiene rezagos educativos importantes. Infraestructura, que las reparaciones viales actuales podrían ser soluciones temporales
si no existe una política nacional de infraestructura. Política exterior, que aunque se han realizado viajes internacionales, aún no se observan resultados concretos de país. Les estoy resumiendo la opinión del rector de la universidad o de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, allá como usted lo quiere interpretar. Conclusión del análisis. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras sostiene que los primeros 40 días de gobierno son clave para marcar el rumbo de la administración, por lo que llama a fortalecer el liderazgo institucional, definir políticas públicas claras y generar resultados visibles en sectores estratégicos. Rector Odir Fernández, muchas gracias, buenos días. Sé que está en el aeropuerto de Panamá. Era de suponer que un documento así de nuestra principal universidad pública, a un poquito más de 40 días de la administración Afura, iba a generar mucha controversia y mucho comentario en el país. Por favor, hábleme del documento y de las repercusiones que percibe ha tenido el mismo en las esferas de la administración Afura. Buenos días. Gracias, Renato. Buenos días a todo el pueblo hondureño, buenos días a sus connotados panelistas. Un saludo a la distancia a cada uno de ellos. En algún momento he tenido la oportunidad de poder compartir con algunos de ellos, en su mayoría, y bueno, con orgullo también egresados ellos de esta máxima casa de estudios. Quiero mencionarle, y yo creo que es importante hablar las cosas verdaderamente como son. El año pasado la universidad similares comunicados estuvo emitiendo, bastante duros, bastante críticos, emitió comunicados en donde se pronunciaba específicamente sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sobre el abuso del Congreso Nacional, sobre acciones que no eran estrictamente apegados a lo jurídico, a lo constitucional y específicamente a lo académico en ese momento. Esos comunicados fueron aceptados por parte de la oposición, muy satisfechos. Oposición en aquel momento, gobierno en la actualidad. Yo debo de decir que la universidad, en base a análisis, y lo podemos hablar con números, y creo que durante el programa se puede desarrollar esos elementos, presenta una preocupación. Principalmente hoy hay instituciones que no tienen nombramiento de titulares. Que a 40 días del inicio de una gestión haya instituciones en donde no cuentan con titulares, yo creo que debe de preocuparnos a los hondureños. De que iban a hacer gobierno, eso ya se sabía desde el mes de diciembre y la preparación de todo un gabinete debió ocurrir en la estructuración desde ese momento. Vamos a ser muy críticos en el sentido de que evaluemos algunos nombramientos que se han hecho en la administración pública. Si bien cuando se llega al poder se tiene que ceder algunos espacios para poder finalmente negociar gobernabilidad que hoy estamos viendo en un Congreso Nacional, pero ¿a cambio de qué? A cambio de una repartición de instituciones públicas. Y si nosotros hoy evaluamos la meritocracia de algunas personas al frente de esta institución, nos hace pensar mucho. Ese es el primer punto en el tema de los nombramientos de las personas al frente de la administración pública. Evaluemos meritocracia y evaluemos si todas las instituciones públicas tienen cabeza. Hoy nosotros tenemos estudios en donde hay instituciones que no presentaron planificación el año pasado. No es algo que digo yo, es algo que dicen los estudios, que no presentaron planificación, hoy no han reformulado, las oficinas de planificación de muchas de esas instituciones están a la espera de una cabeza y hoy no podemos impulsar proyectos en temas de niñez. No hay cabezas en temas de niñez, pero hoy la niñez es un tema importantísimo. Debo de mencionarle que efectivamente nos pronunciamos como universidad con la preocupación en tema de salud. El presidente de la República hoy por hoy no tiene la capacidad, no porque no sea una persona que tenga las competencias, sino que hoy el Estado demanda bastante. No puede estar al frente de un ministerio de salud, de una secretaría de Estado en el despacho de salud. Hoy la institución necesita un ministro, una cabeza. Hay 2 viceministros que están haciendo su trabajo, pero ante la necesidad en temas de salud no es suficiente. No es suficiente y hoy nosotros vemos ese resultado, lo vivimos, no se ha suscrito todavía el convenio tripartito porque todavía se está a la espera de otras decisiones. Y hoy vemos esa problemática
refleja propiamente en tema de salud. La mora quirúrgica es una realidad. El seguro social que está colapsado es una realidad. No lo podemos desconocer. Hoy, el sistema sanitario nacional encuentra un colapso y necesita una cabeza de frente. Si bien en un plan de gobierno se mencionó, pero en 40 días es necesario dar pasos agigantados. Yo debo decirle otra cosa. El tema de educación nos preocupa. Nosotros recibimos la mala formación de los jóvenes en las escuelas y en los colegios, en la universidad, y la universidad hoy se está convirtiendo en ese subsanador de los errores de la educación básica y prebásica. No nos podemos dedicar a eso, necesitamos trabajar con una Secretaría de Educación que tenga una visión, pero hasta hoy hay escuelas que no han iniciado clases. Eso también hay que decirlo, la realidad está. En el mes de marzo hay escuelas que no han iniciado clases porque no hay profesores. Hay escuelas que todavía se encuentran en la incertidumbre y son los padres de familia. Lo otro, decirle, y el comunicado lo menciona, lo que en el pasado fue malo, los familiones, hoy sigue siendo malo, Renato, pueblo hondureño. Hoy no deja de ser malo, no porque en el pasado era libre y hoy es el Partido Nacional, los familiones son malos a toda costa. Antes era criticado y hoy hay personas que están dando discursos. Yo ayer escuchaba al comisionado presidente de CONATEL en donde daba justificaciones. Si necesitamos un gabinete de transparencia, hoy debo de decirlo en este programa. Si hablamos de Dios, hablamos de ética, hablamos de transparencia, el comisionado presidente, que hoy forma parte y titular de una institución del Estado, no ha pedido hasta este momento suspensión de su pensión. Desde el INPREUNA, del Instituto de Previsión, si vamos a hablar de ética, hablemoslo. Antes se exigía ética a los funcionarios de Libre. Y aquí yo no quiero salvar a nadie. Los de Libre actuaron mal y por eso el pueblo los cambió. Y hoy no podemos actuar con las mismas condiciones. En el pasado la academia cometió un error. Se volvió pasiva, se volvió callada. Y hoy tenemos que tomar un rol preponderante, diciendo lo bueno, diciendo lo malo. Aquí nosotros no tenemos nada en contra. Yo debo de reconocer, en finanzas se está haciendo un trabajo extraordinario. El ministro de Finanzas hoy está tratando de sacar a flote la administración pública después de todos los embargos. Él hace el esfuerzo, pero no en todas las instituciones tenemos lo mismo. El Partido Nacional ha tenido una característica por historia y aquí nuestros analistas van a poder confirmarlo. Los gabinetes han sido muy técnicos y de mucha calidad. Hoy no se observa todo eso en el gabinete. Hoy vemos que se molestan cuando uno ya los comienza a criticar, pero en el pasado sí pedían que uno criticase al Partido Libre. Hoy son servidores públicos. Yo también soy un servidor público. Hoy me debo al pueblo. El salario que yo recibo me lo paga el pueblo. Hay cosas que no me gustan cuando se critican, pero me las tengo que tragar porque soy servidor público y ese es el pensamiento que deben de tener las personas. Yo le voy a decir, hay personas que criticaban en el pasado y el comunicado lo dice, los temas de seguridad. Hoy hay personas que andan con seguridad. Ahí lo andan y lo esconden. El presidente de la República actúa muy diferente, pero no es lo mismo el presidente de la República a actuales funcionarios. Entonces hoy debemos de tener coherencia en el discurso. Debemos de ser personas éticas, pero no en un discurso, sino éticas en nuestro comportamiento. Hoy van a ser más vistos. La ciudadanía quiere resultados, porque no podemos esperar más tiempo a que asuman titulares porque la gente se sigue muriendo en el sistema sanitario nacional, porque los hondureños y los niños no siguen recibiendo clases, porque hoy la mora quirúrgica sigue aumentando, 13,000, 14,000 personas. El seguro social la gente no recibe, pero le siguen cobrando. Entonces son puntos que la universidad hoy ha establecido más como conciencia. Hoy quiero dejar claro, nosotros no somos una oposición. Nosotros generamos y creamos el pensamiento crítico. Vamos a decir lo bueno, vamos a decir lo malo, pero también tienen que tolerar, no minimizar la crítica. Yo debo de reconocer, la designada presidencial llama a diálogo, es un buen momento. Sin embargo, vemos otros funcionarios que se molestan, pero hoy son funcionarios, son servidores, tienen que aguantarse, que la crítica tiene que darse. A nosotros nos preocupan los hondureños que están viniendo retornados después de tantos viajes, pero si usted hace un comparativo del plan de gobierno, el plan de gobierno nunca contempló una política exterior propia, esta se ha venido dando en el camino. Entonces hoy el país necesita un norte. Yo respeto y debo de decirle, he tenido muchas comunicaciones con el presidente de la República y le he dicho, presidente, la universidad va a ser crítica y le va a apoyar en todo lo que usted requiera, pero también va a ser crítica en aquellas cosas que no se estén haciendo correctas.
porque hoy la academia no hace comparsa. Como lo dije en el pasado y hoy lo reitero en este programa, nosotros no respondemos a un partido político, ni al pasado porque asumimos durante una gestión, ni al presente porque estamos en ella. Hoy somos la universidad, tenemos autonomía y hoy tenemos personas que generan pensamiento crítico en base a una gobernanza que hoy se presenta en el país. Odir, para terminar, rector, se lo digo, la reacción primaria en el moderador del programa cuando leyó ese mensaje. La verdad que no entendí mucho las reflexiones que son obvias. En Honduras, y la información que es o ha sido tan recurrente en Honduras, lo de Juan Orlando Hernández ahí en el comunicado. Dije yo, ¿por qué metió Odir? Y quedé pensando, ¿por qué metió Odir esas reflexiones de Juan Orlando Hernández? Que lucieron como una crítica o una condición o un desafío al partido en el gobierno. Ustedes han gobernado así como Juan Orlando Hernández. Cuidadito, vuelven a gobernar así como Juan Orlando Hernández. Reflexionaba. Luego, en el último párrafo, felicita a Libre por la transición que hizo Libre. Y ahí podemos tener divergencias enormes, porque esa transición así costó. Costó uno y la mitad del otro. Bueno, ¿qué más? Pero me fui a lo toral, a lo que rescaté. Le voy a decir algo. Que el rector de la U hable así, sabiendo a los riesgos políticos que se somete y somete a la institución, a mí no me preocupa. Yo digo, los gobiernos deben ser tolerantes por naturaleza. Y la libre expresión se respeta o no se esté de acuerdo con el emisor y lo que está diciendo. Pero me llamó el puntito intermedio que dijo, de aquí egresan un montón de buenos profesionales de nuestra alma mater. Y cuando vemos cómo se estructura en recursos humanos el gobierno, no parece que son las mejores mentes, los mejores cerebros, la gente más adecuada con conocimiento y ciencia para gobernar a Honduras. Y yo, fuera de todos los ruidos políticos que se podrían generar de ese mensaje de usted ahí, me quedé con ese puntito. Ahí quiso llegar, ese fue no el golpe hacia el gobierno, sino la reflexión que quiso usted demandar del gobierno. Por favor, Odir. Mire, en primer lugar le agrego, si quiere podemos ir enumerando cuántas personas hoy tienen casos de corrupción vinculados y hoy están asumiendo titularidades. Póngale nombres, agarre el requerimiento fiscal del caso Pandora y hay personas que están asumiendo titularidades de instituciones públicas. Eso lo hemos analizado, no es algo que yo me invento, es un análisis que desde el Observatorio de Transparencia de la Universidad lo hemos venido desarrollando y analizando. Segundo, cuando el presidente de la República llegó a la universidad a un foro para presentar su plan de gobierno, prometió en privado y en público un gobierno de altura, con capacidades técnicas y competencias. En algunas instituciones hay que reconocer personas muy competentes, muy capaces, pero en otras solamente ha sido un espacio de repartición para una gobernanza política entre partidos políticos. La universidad no es que quiere estar metida en los lugares, la universidad es pública, no es mía. En la universidad nosotros le pagamos el salario a más de 7,000 empleados, de los cuales 4,000 son docentes y que hay personas muy capaces que sin costo alguno podría darles las sugerencias, pero hoy no se está tomando en cuenta la academia. El año pasado se prometía tomar en cuenta la academia, pero cuando ya asumimos el poder, la academia se olvida. Y es que los seres humanos solo somos personas que vivimos de temperamento. Hoy la academia está al servicio cuantas veces lo quieran, cuantas veces lo necesiten. Tenemos expertos en materia de salud, administración de hospitales, expertos en temas económicos, expertos en temas jurídicos, sociales, en toda la temática. Pero hoy no se pregunta a la academia. El mismo error que en el pasado se ha cometido, hoy se va a continuar cometiendo. La academia debe de consultarse. En su panel usted tiene profesores de nuestra facultad capaces y competentes.
que tienen la capacidad de no asumir una titularidad porque no lo andan buscando, pero sí presentar sugerencias académicas. En materia de salud ya había una propuesta. Si hoy se está presentando la repartición del gobierno entre diferentes actores, ahí hay un actor en temas médicos, en temas de salud capaz, competente, que podría también dar sugerencias. Hay actores en temas sociales, un actor en temas de transparencia. El abogado Lester, que estuvo en el observatorio de la universidad en el UTPAS. Entonces, hoy la universidad lo que reclama es que no la vean aislada y como un enemigo, como un verdadero socio. Renato, nosotros no aspiramos a nada. La campaña política ya se terminó. Hoy hay que olvidar de que ya no estamos en campaña política y recordar que hoy estamos para gobernar el país, y si verdaderamente queremos gobernar es todos juntos. Que los errores que Libre no cometió no los comiencen a cometer, y que nosotros no nos mantengamos pasivos y callados, aceptando y solo agachando la cabeza. Bueno, yo le voy a decir algo. A mí en democracia, y con las limitaciones que siempre hay, a mí me encanta la libertad de expresión. A mí me fascina la libertad de expresión. Si estuviera diciendo eso en Managua, el rector de la principal universidad pública de Nicaragua, ya llamaría Ortega cualquiera de su seguridad en Panamá, captúrenme a ese opositor. Yo lo que está diciendo, yo puedo coincidir, discrepar, pero para eso están ustedes aquí. Pero a mí no me preocupa. Con esto que está diciendo Dir, hoy se va a poner a prueba cuán tolerante es el gobierno de Afura, cuánto respeto tiene por la academia, aunque no lo comparta. ¿Por qué? Lo que asocia a la academia en este momento, que puedan haber repercusiones contra la universidad. ¿Y qué tipo de repercusiones? Presupuestarias. Y tampoco queremos una universidad como ha venido funcionando en los últimos tiempos, cercenada, que no le dan todo el presupuesto que merece, cuando Honduras requiere de mejorar la educación superior, darle calidad. Así que se puede o no coincidir con el rector de la universidad, Odir Fernández, pero la academia le produce a él valentía. Y además, aquí es donde se ponen a prueba de qué están hechos los gobiernos, de cuánto respeto tienen por la libertad de expresión, indistintamente de que se esté de acuerdo o no. ¿Quiere usted agregar algo más, rector, o ya terminamos el contacto porque se tiene que subir a un avión para viajar a Santiago? De hecho, por respeto, la verdad que igual me voy a quedar, la verdad que quiero también dejar en claro, Renato, porque debo de escuchar a sus panelistas, debo por responsabilidad también compartirle a la ciudadanía, pero yo quiero decirle algo, Renato, agregando, no somos enemigos, la academia no es enemiga, yo no soy enemigo de nadie, al final yo no voy a volver a ser rector de la universidad, el país y la vida me han dado la oportunidad para decir las cosas en blanco y negro. Yo no tengo compromiso con ningún político y ningún partido político. Hoy la universidad ha llegado a donde está por sus trabajadores, por su equipo. Recuerde usted que la universidad hace algunos años era un desastre. Hoy nos ha aumentado la matrícula en 77,000. Cuando yo la asumiera en 54,000. Hoy hay confianza, hay gobernabilidad. Hoy tenemos la autoridad moral como institución para decir cómo se debe gobernar, porque hemos creado modelos a lo interno. En algunos casos gustan, en otros no gustan, pero los resultados están. Hoy la universidad es la segunda mejor de Centroamérica, no lo digo yo, lo dice el ranking Simago. Hoy la universidad es la número 1 de Centroamérica y es la 1808 del mundo. Tenemos autoridad moral para poder colaborar, para poder generar espacios que permitan un aprendizaje a un gobierno que verdaderamente quiere hacer las cosas bien. Yo debo de decir esto. El presidente Apura quiere hacer las cosas bien. Y le digo algo, le pido a Dios todos los días que le vaya bien. Porque si a él le va bien y al gobierno le va bien, al país le va bien. Hoy la academia quiere que al país le vaya bien. Ya no queremos seguir sufriendo. Porque usted y los que están en el panel, nosotros, tenemos trabajo, comemos todos los días. Pero hay personas que no tienen trabajo y no comen. Entonces hoy la academia dice, aquí estamos, levantamos la mano y decimos, queremos un rol también para apoyar.
académicamente y no políticamente, sin compromisos con absolutamente nadie. Bueno, pues se va a quedar el rector, se va a quedar las 2 horas. Excelente, formidable. Pero luego de esto viene el subsecretario de Trabajo, Daniel Discua, a responder. Así se funciona en democracia. Viene el gobierno o el partido en el gobierno, opina y ahí está la oposición inmediatamente respondiendo. Por eso está Daniel Discua y te agradezco. Y no porque tienen la mejor estrategia de comunicación, porque tu presencia hoy es una reacción muy personal, como ayer fue una reacción muy personal del comisionado presidente de Conatel. Y no es que sea malo, no es que no tenga capacidad el ministro de Comunicaciones José Argueta. Si el gobierno no respalda al ministro Argueta, por muy inteligente y buenas estrategias que tenga él, si no le dan cabida a sus estrategias, van a fracasar en materia de comunicación. Se los digo, yo he visto gobernar desde hace 4 décadas, más de 4 décadas. Y aunque le ha ido mal en sus estrategias, no por las estrategias per se, sino por lo que van adentro las estrategias, es Mel. Mel pone a su gente a debatir, porque es cuando se van creando percepciones, esas percepciones al final parece que tienen más peso que la misma realidad. Y se lo digo en este momento, gracias por estar aquí porque es una decisión personal, no es por estrategia del gobierno, andan debilitos ahí, y no porque el ministro es malo. Cuando un gobierno no entiende cómo funciona la estrategia, no facilita ni le ayuda al ministro, en este caso el señor Argueta. Vamos a la pausa y enseguida Honduras escucha, no a la oposición, si Daniel no es oposición, si Daniel es gobierno, y luego los panelistas presentes en Frente a Frente, a quienes les agradezco su presencia. Volveremos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:33 de la mañana, usted está viendo un tráfico vehicular bastante lento, ubicados en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel y del Molinón. Si usted se dirige para el lado de la San Miguel o para la universidad como Villa Olímpica, colonias como Suyapa o esos alrededores, puede buscar rutas alternas porque en esta zona está bastante lento el tráfico vehicular en esta vía. Si usted viene del San Felipe, Valle de Ángeles, colonia 21 de octubre y sus alrededores, el tráfico es lento. En las cámaras de nuestro compañero Cristian Muñoz usted puede observar que el tráfico es bastante lento. Sin embargo, si usted viene del carril del Boulevard Suyapa y se dirige hacia la San Miguel, para las zonas de Valle de Ángeles, 21 de octubre o San Felipe o el centro de la ciudad, ahí está un poco más fluido. Cuando son las 7:34 de la mañana, para Frente a Frente, este es el tráfico vehicular. Desde la altura de la colonia San Miguel y el Molinón en el anillo periférico, les he informado a María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas en redes sociales. Damos lectura a sus opiniones. José Mario escribe, la reflexión es importante, sin embargo, la objetividad también tiene su momento en una comparativa al pasado y su contenido, la frecuencia de esas reflexiones y su beligerancia. ¿Han sido siempre iguales? He aquí la suspicacia generada en una sociedad sesgada políticamente. Edgardo también escribe, es muy justo emitir críticas cuando se han nombrado funcionarios que deberían estar presos por sus actos previos de corrupción. Marco opina lo siguiente, la verdad duele, pero corregir a tiempo es saludable.
Si ven dirigentes señalados por la justicia en ministerios, ¿es bueno eso? La crítica constructiva es valiosa, hay que aprovecharla. Señor presidente, apriete tornillos a sus empleados que trabajen a su ritmo. Fran escribe, es tan justa la evaluación como cuando se ha estado aplaudiendo por todos los medios y sin la justa reflexión a la subordinación del presidente Asfura y del nuevo régimen hondureño a la voluntad del actualmente cuestionado presidente de Estados Unidos. Otro televidente opina, sabemos los orígenes de Odir y su sesgo político. Es un politiquero escudado en un ciudadano preocupado. Su opinión personal no debe arrastrar a la UNA. Él solo está devolviéndole el favor al partido político que lo impuso en ese puesto de manera ilegal. Ismael escribe, en primer lugar, la UNA debe evaluar su propia gestión, gran corrupción, nepotismo, directores de institutos sin carrera dentro de la universidad, etcétera. Ahora bien, claro que se puede evaluar con rigor científico y exponer soluciones y propuestas, por eso es la UNA. Vamos a ver otra opinión. Henry opina, nadie olvida, existe un silencio que se romperá. Roberto Díaz, cualquier gobierno va a ser mejor que el anterior. Hemos visto un Congreso Nacional que sesiona y hay disciplina. El Ejecutivo da señales de mejorar las cosas, aunque aún no se ven resultados. Lógico, 40 días no es suficiente. El lado débil es la inseguridad. Siguen habiendo muertos. Harold Alan Sánchez escribe, como ciudadano espero que proceden a todos los actos de corrupción en libre. Fue descarado la magnitud de corrupción, métanos a la cárcel y quítenle los bienes mal adquiridos por corrupción. Empiecen, ya es urgente, el 81% lo demanda. Emil Ruiz opina, tomando en cuenta que no hubo transición del gobierno anterior, 40 días es muy poco tiempo para tomarle el pulso a un gobierno. Así que me parece más una opinión de percepción que de un análisis objetivo, quién sabe con qué intereses. En Altavoz opina, a partir del 30 de noviembre tenían que comenzar a planificar de acuerdo a las necesidades emergentes. La UNA está obligada a cuestionar constantemente y a proponer soluciones. Así como tenían listas las banderas el día de la toma de posesión, debían tener listo su plan de trabajo. Sin embargo, vemos improvisación y sorprenden algunos nombramientos de personas vinculadas a la corrupción. Otra opinión, es prematuro que ese señor Odir hable irresponsablemente en nombre de la UNA, pero no habla del desastre que dejó su gobierno de Xiomara. Son algunas de las opiniones. Vamos a continuar dándole lectura a sus mensajes también a través de nuestro número de WhatsApp. Les recuerdo, 9773-6065. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias en su titular. Comisión de Salud del Congreso Nacional trabajará con el Seguro Social para aprobar decreto de emergencia. Otras notas, nuevo chinazo. ¿Qué sabemos sobre los chinos traídos por la CESAL? En noticias internacionales, Trump suspende temporalmente sanciones petroleras para estabilizar el mercado. Usted puede informarse, noticias nacionales, política, economía, mundo, deportes, entretenimiento y opinión, todo esto en tunota.com. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. El subsecretario de Trabajo, exdiputado Daniel Discua, en Frente a Frente esta mañana. Y me van a disculpar, pero hasta los tiempos del moderador se tienen que reducir para que todo el mundo opine sobre esta temática. Daniel, gracias de nuevo por venir al programa. Gracias, Renato, siempre un honor. Mire, usted comenzó diciéndome algo. La gente en oposición es una y en gobierno es otra. Sí. Yo diría, una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Cualquier cantidad de veces vine aquí, Renato, sí, y usted me dio la oportunidad claro, de plantear mis ideas en contra del gobierno de Libertad y Refundación, pero siempre proponiendo alternativas de cambio. Ahora somos gobierno. Y si hay algo que aprendimos del gobierno de Libre, Renato, es que la gente no nos quiere ver a los funcionarios con excusas, hablando del pasado y que nos dejaron así
y que nos dejaron allá. Y por eso nosotros como gobierno no hemos tenido esa línea discursiva. Digo esto porque yo no sé a quién le molesta el comunicado del rector, como él lo dice. A mí no me molesta que él vierta su opinión, Renato, porque hay tres verdades, su verdad, mi verdad y la verdad. Cada quien tiene una opinión. De hecho, a él lo que le debería molestar es que uno no objete ese comunicado, porque creo que hay derecho a debatirlo y a plantear ciertas cosas. No estamos en el mundo de las excusas. La gente nos escogió para dar soluciones. Sin embargo, hay algo que hay que decir, Renato. Van 40 días de gobierno. Van 40 días. Hasta el Código de Trabajo habla de un periodo de prueba de 60 días para los empleados. Y estamos hablando del gobierno de un país. Y en algunas cosas que él señala, por ejemplo, miren el tema de seguro social, este gobierno en apenas 4 semanas, bajo la titularidad de mi superior, el ministro Fernando Puerto, se le puso fin a la era de las juntas interventoras en el seguro. Ya hay un director. Y en esta misma cadena televisiva, la gente del seguro explicó cómo tienen ellos 2.400 millones de lempiras que no pueden ejecutar para compra de medicamentos. Y es así que este gobierno, a través del Congreso Nacional, ya en estos momentos, si no me equivoco, hay una comisión reunida para aprobar los decretos de emergencia que el seguro necesita y darles atención a los pacientes. En el tema de salud, hay 2 viceministros haciendo su trabajo. Se aprobó un decreto de emergencia. Lo que ocurre es que usted no va a cambiar las cosas en días. Claro, llegará el momento en el cual nosotros debemos presentarle a la población nuestros logros, porque si no los presentamos, pues nosotros mismos como gobierno somos los afectados. Tocaba otro tema el rector, el tema educación. Justamente ayer me reunía con la ministra, la doctora Argueta, hablando de ese tema. Nosotros tuvimos una feria de empleo en San Pedro Sula, Renato. Y fíjese que aproximadamente 1,000 y pico de jóvenes no encontraron trabajo. Pero las empresas en un 39% no encontraron el trabajador. ¿Qué significa esto? Que hay un déficit en la formación. Quiere decir que el muchacho no llena las expectativas del empleador. ¿Por qué? Por la formación, Renato. Pero eso no empezó ayer. Esa es una reforma profunda porque es un tema de décadas en el sistema educativo nacional y hoy estamos en la era digital. Desde el primario. Correcto, estamos en la era de la robótica y no podemos seguir enseñando lo mismo ni sacando los mismos perfiles. Entonces viene una reforma académica profunda en materia de educación, pero tampoco va a tomar 2 días o 40 días. Y en temas consecuentes, habla de un exceso de seguridad, pero yo preguntaría, ¿quién? Si es el secretario de Defensa es entendible, si es el secretario de Seguridad es entendible, si son algunas personas que tienen un perfil de alto riesgo por un tema del Consejo Nacional de Seguridad, es entendible. Pero yo no ando a seguridad, el ministro Puerto no anda a seguridad, el ministro Emilio Hércules no anda a seguridad. Entonces, ¿quiénes son esas personas que aparentemente están abusando de estos temas en materia de seguridad? El tema de la gobernabilidad, Renato, usted mismo lo escuché muchas veces, incluso creo que la última vez que yo vine a frente, usted habló un poco de lo saludable que era tener un gobierno de integración en ciertas cosas. Usted abogaba por un presidente del Congreso liberal, recuerdo. Sí. Bueno, no se dio, pero hay varios ministros, hay varias direcciones, porque Honduras fue claro en una cosa. El resultado fue tan estrecho que nos ha llevado a la cogobernanza. Yo no le veo nada de malo a ese tema, Renato. Y me parece que decir con 40 días que el país no tiene rumbo es un poco apresurado. La academia, claro que la respetamos. Yo salí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Creo que todos aquí, ahí me formé con el esfuerzo de mis padres, ahí se formaron mis hermanos, ahí iba a clases, yo en colectivo. Respetamos la academia, somos de academia. Y cuando él dice que hay funcionarios que no tienen meritocracia, pues yo le preguntaría cuáles. Porque ahí yo me siento parte de un egresado de la universidad. Diga quiénes son las personas que no llenan el perfil a su criterio. ¿Quiénes son aquellos que usted siente que no tienen la meritocracia académica, técnica y política? Aunque no nos guste hablar del tema, pero Platón define la política inherente al accionar humano. Entonces, usted no puede desligar la política de los seres humanos y hay que tener un componente político para estar en estos puestos, porque se tratan temas políticos. Así que yo preguntaría,
quién es aquel funcionario con nombre y apellido, si es que hay 2 o 3 que no tienen la meritocracia. El abogado Fernando Puerto es un laboralista, el abogado Emilio Hércules es un profesional. Entonces, ¿quiénes son esos personajes, que no tienen el carácter técnico? Y por lo otro, Renato, nosotros no nos molestamos porque la gente opine, porque la gente nos critique. Somos gobierno, lo entendemos. Nosotros no estamos esperando que nos aplaudan, si no somos artistas. Tenemos que darle soluciones al pueblo. Y sabemos que el cuestionamiento va a llegar. Pero eso no nos va a distraer y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Mire que hay un libro que se llama La revancha de los poderosos, de Moisés Naín, y nos comenta cómo una estrategia en política siempre es polarizar la sociedad, dividir aquí y allá. Pero nosotros no somos un gobierno ni polarizador, ni de confrontación, Renato. Dígame, habrá uno que otro compañero que por ahí a veces lo hace, pero cuando nosotros estamos hablando del pasado, cuando nosotros estamos diciendo que nos dejaron el país en ruinas, en esto, en lo otro, claro, hay deudas, préstamos, anomalías, pero nosotros no vamos a estar en eso. Nosotros estamos trabajando, ayudándole al presidente, sacando la tarea adelante, y en eso vamos a estar los 4 años. La crítica, bienvenida, va a ser debatida, estamos para escucharlos, pero nosotros no somos un gobierno que va a estar hablando del pasado. Tenemos que trabajar, tenemos que darle respuesta al pueblo. No nos molesta que por mañana puede ser el CNA, ASJ, no vamos a empezar a descalificar las instituciones solo porque digan algo en contra del gobierno. Simple y sencillamente vamos a tomar lo bueno, las sugerencias se aceptan y vamos a seguir trabajando, Renato. Es un buen valor democrático lo que ha dicho el subsecretario de Trabajo, siempre y cuando se mantenga en el transcurso de los próximos años y se internalicen todos los funcionarios. Respetar la libre expresión, se esté o no de acuerdo. Inmediatamente, después de la pausa, Marco Tulio Medina, Eugenio Sosa, Filadelfo Martínez, Lester Ramírez me contestan a una pregunta directa. ¿Están o no de acuerdo con el planteamiento de nuestra principal universidad pública? Atentos a Frente a Frente. Comienzo este segmento con auténticos profesionales de la educación superior egresados de nuestra principal universidad pública de educación superior, la Universidad Autónoma de Honduras. Y cuando digo esto así, con mucho orgullo, sin demeritar a ninguna universidad privada, porque sé que tienen sus grandes nichos donde potencian la universidad. Así de simple, es que como todos egresamos de ahí, tenemos esa simpatía, esa afinidad con nuestra universidad. Mi pregunta es directa, Filadelfo Martínez. Aunque sé que me vas a decir, que me pones en una posición de ser blanco-negro, de decir sí o no, no. Ahí, en síntesis, ¿qué te parece las valoraciones del rector de la universidad o de nuestra universidad sobre estos primeros 40 días de gobierno del señor Afura? Me parecen bien, oportunas, aunque no dicen nada nuevo. Es decir, y perdón porque lo voy a decir con sorna, en broma, pero es que como no sucedió, entonces no lo podemos ver, pero de la que nos salvamos. Yo recuerdo hace 4 años, la excusa es que no sabían cómo se manejaba el gobierno, que había que tener paciencia, que cómo nos piden si somos jóvenes, y ahora es que 40 días es poco. Al final de cuentas, el tema central no es si no saben o si es poco tiempo. Al final de cuentas es que como ciudadanos nosotros nos damos cuenta que el país necesita una intervención quirúrgica inmediata, y como toda intervención quirúrgica tiene que ser muy bien pensada. Yo coincido con el señor secretario acá de que no es a la zumba marumba, ¿verdad? Tiene uno que tener elementos. Rápida y con buenos cirujanos. Y con buenos cirujanos. Rápida y con buenos cirujanos. Así es. Y vamos a ver, la sorna es esta, hay que agradecerle al Partido Nacional, fíjate. Perdón, porque
volvimos a la agenda central, ya no estamos hablando de oligarquía, ya no estamos hablando de socialismo democrático, ya no estamos hablando tonteras, estamos hablando de problemas que son trascendentales para todos nosotros. Que no lo estén haciendo como debería, para eso es la libertad democrática. Yo creo que al final todos nos estamos poniendo en sintonía, y en eso voy a agradecerle no le puedo decir rector, fíjate, porque igual lo conocemos, a Odir, que nos recuerda, sigue siendo una deuda pendiente de todos los partidos, de todo el tema de educación, de salud. Es decir, aquí no hay ninguna novedad. Pero la novedad es que todos ofrecen y nadie cumple. Y creo que el gran reto que tiene el Partido Nacional es trascender las promesas. Para mí eso es lo fundamental. Y el gran reto que tenemos nosotros, los que tenemos la oportunidad en estos canales, es a no quitar el dedo de la llaga. Yo creo que eso sí, y le vamos a ayudar al Partido Nacional. Yo quiero ayudar al Partido Nacional, sin ser cachureco. Pero, ¿por qué? Pues lo que dijo Odir, si el Partido Nacional hace un buen gobierno, ganamos todos. Ganamos todos. Y el Partido Nacional necesita de la crítica. Y el gran reto es que es la crítica acompañada de propuestas. Creo que el sábado estuve en una reunión con buenos amigos y un buen amigo me dijo, el pecado que cometimos es que fuimos muy timoratos los 4 años pasados. Y creo que hay que aprovechar, porque sí, yo también quiero reconocer esto, porque a mí en algunos programas me daba miedo compartir con funcionarios del gobierno anterior, porque eran muy belicosos, son muy belicosos, Eugenio, ¿no? Muy intransigentes. Eugenio, sí. No, 2 o 3, pero la mayoría. Pero ahora escuchar a un subsecretario de Estado que dice, no hombre, no me asusta, para mí es una oportunidad, pero sobre todo un gran desafío, porque eso me obliga a mí a decir la verdad, a decir las cosas como se deben decir, pero también a hacerle sugerencias, que es lo más difícil. Así que yo contento por los 2 lados, y no me importan las motivaciones de Odir, pero está bien que la máxima casa de estudios diga, aquí estamos. Y 40 días puede ser poco o puede ser mucho, pero no es correcto que, por ejemplo, una secretaría esté acéfala, tan importante como la Secretaría de Salud. El presidente, yo no le pido al presidente, en 40 días es poco para obligar al gobierno de Estados Unidos a que cambie su política con relación a Honduras. Pero es un logro que estemos en la mesa de debate con el presidente Trump. Yo creo que hay que reconocerlo como fruto de una gestión inteligente. Ahora, yo espero que en lo más rápido que se pueda nosotros miremos resultados positivos. ¿Para quién? No para el Partido Nacional, sino para los hondureños que se fueron a vivir a Estados Unidos porque este país no les da oportunidades. Yo creo que hay que verlo de esta manera. El gran reto que tenemos es en el tema de corrupción. Ahí yo tengo mis dudas. Y hay señales que pueden ser señales muy peligrosas, y por eso es importante que todos le digamos, ojo, señor presidente, cuidadito, se equivoca en este camino, porque usted puede ver hacia el pasado, y entonces el Partido Nacional, es que yo creo que me estoy volviendo cachureco, fíjate. Yo creo. Porque de los 3 partidos... Para nada. Creo que tu opinión es muy equilibrada. Esas señales nos perturban y las estamos viendo todos. Así es. Pero estamos dejando un margen de duda, porque todos queremos que el país salga adelante. Y finalmente, ¿sabes por qué? Porque de los 3 partidos con buen caudal electoral, el más inteligente, y por eso ganó las elecciones, fue el Partido Nacional. Pero esa inteligencia para ganar elecciones tiene que demostrarla para gobernar con sabiduría. Dame tiempo. Eugenio Sosa, formó parte del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento. Mira, Renato, yo he estado, como siempre, por mi oficio de sociólogo y observador de la realidad, desde antes de estar en el gobierno, he estado observando. Y antes de decirte sí o no, quiero ponderar 2 o 3 cosas importantes de este comunicado.
más allá se dice algo nuevo, etcétera. Uno de ellos es que creo que es uno de los primeros actores nacionales de peso que tiene una opinión de plantear advertencias. Yo he visto desfilar y hasta ahorita hay una línea de pensamiento único, casi que pareciera que hoy sí los problemas de Honduras están resueltos o se van a resolver. Y yo creo que la importancia de esto, del comunicado. Lo de el tiempo, los 40 días, evidentemente es un tiempo todavía inicial. De hecho, se ha roto el comunicado de la idea de que hay que esperar los 100 días para poder tener una opinión mucho más contundente. Sin embargo, yo creo que allí el elemento de fondo, y que yo rescato, más allá de novedoso o no novedoso, es que plantea algo. La situación que ha tenido el país en las últimas décadas, en camino de cambiar el país, no se resuelve con lo que siempre se ha estado haciendo, que es administrando la crisis, y los problemas continúan igual, retornan al mismo momento o son peores. Administración de crisis en situación de emergencia permanente, entonces el país nunca sale de la crisis y nunca sale de la emergencia. Y yo te digo una cuestión, son 40 días, pero 4 años, cuando menos acuerdo un gobierno, están en los estertores y luego entrando a procesos electorales. Entonces, la advertencia para mí más de fondo es, ¿hay claridad hacia dónde se quiere ir? Yo creo que ese es el tema de fondo. Hay claridad hacia dónde se quiere ir, y es que eso obliga a cualquier gobierno, a esto o a otro, a que si quiere realmente dar un aporte al país, a tenerla. Entonces, porque mira, yo estaba viendo las noticias de ayer, toda esa cantidad de gente en el tema de empleo, buscando empleo por todo lado. Esto obviamente, ahí están las estadísticas del gran problema de empleo que tiene el país. Y la pregunta es, ¿cómo se va a generar ese empleo? Para que pueda salir, para que deje de salir toda la cantidad de gente que en los últimos años y décadas ha salido del país. Y si tú crees que eso se va a resolver con las reuniones que se han ido a tener a Estados Unidos y con la inversión extranjera que tenemos, lo que tenemos de ser república, esperándola, ¿cuál es lo que realmente va a detonar algo diferente? Entonces yo te preguntaría, en salud, ¿qué es lo que va a dar el golpe de timón? Que el ISS, más allá del decreto de emergencia, que va a agilizar compras, que va a poner los 2.000 millones de lempiras en movimiento, ¿qué es lo que realmente va a significar para poder estar en una situación diferente? Y así podría ir mencionando educación, donde todavía el presidente Castro mejoró más de 5.000 de las 12.000 que estaban en situación de infraestructura. Pero realmente, ¿hacia dónde va el tema de la reforma educativa en un contexto totalmente digital, de inteligencia artificial, de grandes desafíos mundiales para poder entrar en la competencia? Yo creo que ese es el gran aporte de la universidad. Y segundo, la universidad debe seguir en una ruta. Creo que lo que ha planteado el rector Rodríguez Fernández, de estar presente, diciendo lo bueno y también haciendo la crítica cuando se requiera, demanda, obviamente va a desafiar a la universidad y la desafía, creo que el rector es consciente, de pasar de un comunicado, ¿verdad?, donde valora una situación muy inmediata, a el entendimiento profundo de los problemas desde la academia y a la propuesta mucho más profunda también desde la academia. Odil, me gusta la participación del abogado Discoa. Ha tenido el valor de salir en público a hablar de esas señales que todo mundo tiene en estos 40 días. Es el primerito que se ha atrevido a decir las señales o indicios. Yo también no entiendo cómo no tenemos un ministro de salud en propiedad. Y hay otras señales por ahí. Hay otras señales por ahí, dijo. No miramos fuerza anticorrupción. Sí. Hay otras señales. Yo desde esa perspectiva valoro lo del rector. Un rector atípico, porque un rector cuando fue el segundo de Gabriela Castellanos en el CNA, bien cercano. Ahora muchos de nosotros cercanos a ese Odil del CNA
distante y uno no entiende por qué. Hasta llegó a pensar uno, y es que Odir negoció con Libre para ser rector. No, pero después, en los últimos meses, terminó desafiando a Libre. Así es. Y ahora comienza desafiando con valor democrático al partido en el gobierno. Es difícil de entender ese hombre que se rió en pantalla hace algunos minutos. Marco Tulio Medina. Yo desde la perspectiva que voy a hablar es una porción académica y la otra desde la perspectiva política y de planificación. En primer lugar, considero que es crucial presentar una metodología para ayudar a nuestro país. Que en el camino esté el gobierno, muy bien, pero nuestro objetivo debe de ser el país. Y ante ese objetivo debemos de presentar propuestas. Están bien las críticas, pero es más importante las propuestas. Y en ese sentido, yo quiero manifestarle de que desde la perspectiva política nosotros trabajamos, y yo estuve de candidato a designado proponiendo una reforma de salud que la planteamos en diferentes foros, que tal como dice el viceministro, las fuerzas políticas estuvieron prácticamente empatadas. Eso fue una situación que el pueblo hondureño planteó, y en ese sentido la voz de quienes trabajamos en diferentes ideas para resolver el problema de Honduras deben de ser escuchadas. La cuarta reforma de salud, para poner un ejemplo, rescata diferentes momentos de la historia de Honduras que se abordó de una manera apropiada el problema de salud. La última instancia fue la del doctor Enrique Aguilar Paz, quien hizo una reforma que nosotros los hondureños deberíamos de estudiarla y de replicar mucho de lo bueno que ocurrió en ese momento. En ese sentido, creo yo que particularmente el grupo de pensamiento que nosotros generamos debería de ser escuchado en un ámbito democrático y en un ámbito de propuestas, particularmente en los temas que se están tocando. Desde el punto de vista académico, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha tenido mecanismos para integrarse y opinar de una manera colegiada. Con el doctor Sosa, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar durante la pandemia. Y en la pandemia nosotros como universidad presentamos propuestas específicas que algunas de ellas no les gustaba al gobierno de turno. En ese sentido, se integró entonces un comité interdisciplinario en el cual las propuestas que surgieron no surgieron desde la cabeza de una institución, surgieron del pensamiento colectivo. Y quisiera yo finalmente rescatar ese concepto de la cirugía y del tratamiento. Uno puede decir, este es el diagnóstico, y está correcto, pero es más importante cuál es el tratamiento. Y el tratamiento quirúrgico debe de ser también planificado y hecho con opiniones colegiadas que permitan que el tratamiento resuelva el problema de fondo. Y en ese sentido, entonces, yo planteo esos dos elementos. Uno, no una integración gubernamental, sino escuchar las propuestas de los otros grupos políticos. Y en el caso académico, de grupos colegiados que permitan claramente poder ayudar a nuestro país, como yo resaltaba al inicio, en la resolución de los problemas. Yo entendí que lo que nos está diciendo el científico hondureño Marco Tulio Medina, que aparezca el rostro de Odir Fernández, es que le faltó un poquito más de proposición. ¿Aparece Odir Fernández o no en la pantalla? Ya en los próximos segundos, que le faltó un poquito más de proposición al comentario del rector de la UNA, Odir Fernández. ¿Me equivoco o no me equivoco? Debe de haber propuestas, claramente. Lester Ramírez. Bueno, yo quiero también hablar un poco desde la perspectiva académica y creo que, volviendo a su pregunta, si hizo bien o mal la autónoma, la universidad, a mí me parece que lo hizo como parte de un ejercicio democrático. Estamos en una democracia, estos son los ejercicios democráticos donde hay un gobierno,
un gobierno que viene iniciando, que tiene grandes retos, que está hablando ya de los temas torales necesarios, problemas estructurales, y es importante escuchar diferentes perspectivas y escuchar la crítica. Y a mí me gusta mucho también el ejercicio que hizo el viceministro Dizkua, hablábamos detrás de bambalinas. Parte del éxito del Partido Nacional en las elecciones fue evitar caer en la polarización. O sea, la campaña, y esto lo hablábamos durante las participaciones que tuve durante el proceso electoral, que el Partido Nacional estaba haciendo una estrategia de campaña muy interesante y que le iba a generar los resultados que hoy vemos. Y es evitar caer en la polarización, evitar mostrarse intolerante y poder escuchar. Yo creo que ese es el ejercicio y ese creo que debe ser el ethos que debe tener el gobierno en estos 4 años, si quiere realmente tener resultados. A mí me parece que ese es un elemento muy importante, que más allá de los aciertos y los desaciertos, debe ser transversal. Ahora bien, ¿qué está pasando a los 40 días? Y creo que el pronunciamiento de la autónoma lo resume también. El gobierno, con los decretos de emergencia, quiso demostrar y ha demostrado una narrativa que está trabajando. Pero cuando uno emite decretos de emergencia, uno también genera un efecto colateral, y es que produce expectativas. Genera más expectativas de las que ya tenía un gobierno nuevo. Y esas expectativas se tienen que reflejar en cambios, en acciones, y además de eso, en una comunicación constante con medios de comunicación, pero también con el público en general, con la ciudadanía. Y es ahí donde también le decía el viceministro Dizkua, que es ahí donde puede ser el talón de Aquiles. Es decir, hay una serie de intervenciones en este momento a diferentes instituciones, hay una comisión liquidadora, hay un trabajo que se está haciendo en compras de emergencias, hay un trabajo que se está haciendo a nivel municipal, pero todo eso tiene que ser comunicado, más allá de los decretos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo ahora mismo la Secretaría de Infraestructura y Transporte? ¿Qué está haciendo ahora mismo la Secretaría de Salud? ¿Cuándo se va a licitar para las compras de medicamentos? Y eso yo creo que es la dinámica también de la gestión, y a eso es donde quiero ir. Con estos decretos de emergencia, el gobierno no está demostrando que está gestionando lo público. Pero lo que estamos hablando aquí nosotros es dónde están las políticas públicas. Entonces, ese es el salto cualitativo que va a tomar el gobierno. Obviamente estamos a 40 días y esperemos de que el gobierno, más allá de los 40 días, a los 100 días, tome ese salto cualitativo a pensar en políticas sectoriales y políticas públicas. Y además, hay un tema también muy importante que nos viene también se puede decir, a acuerpar lo que estamos diciendo. Y esto lo hablaba también antes de las elecciones con un equipo de trabajo que teníamos de consultores y de personas que vienen de la cooperación internacional. Esta dinámica o este enfoque de tener victorias tempranas, ¿no? Y este es un tema que gana tiempo, le sirve a ganar tiempo a un gobierno que va a tener retos y siempre los va a tener de legitimidad y de confianza. Pero además de eso, ayuda a resolver esos problemas de inmediatez de la población. ¿Qué estamos hablando? Bueno, educación, salud, energía, que es el tema también que hay que hablar. ¿Y para dónde nos va a llevar todo esto? Honduras lo que necesita, y esto creo que lo necesita, así como algunos sectores piden la segunda vuelta electoral, lo que necesita Honduras en este momento es un plan de nación. Lo que hablaba el doctor Medina, lo que hablaba Eugenio, lo que hablaba Filadelfo y todos los que estamos acá. ¿Qué pasa con este plan de nación? Que nos va a llevar a una planificación de medio y largo plazo. La Constitución ya lo establece, artículo 369. Y por eso es ahí donde el gobierno también tiene que canalizar estos esfuerzos. Esta comisión o este convivio de diferentes sectores, más allá de los sectores tradicionales también, vamos a ir al territorio, tenemos que trabajar el tema del medio ambiente, todo lo que es el cambio climático, todos estos elementos tienen que llevarnos hacia un plan de nación. Y acordémonos que la ley de plan de nación fue aprobado en un gobierno nacionalista, que fue el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y es una ley que establece que cada 12 años tiene que haber un plan de nación. El gobierno de Xiomara Castro omitió producir ese ejercicio de plan de nación y ahora le toca a este gobierno reactivar, porque esa ley está vigente. Y esa ley lo que le va a producir al gobierno y a todos nosotros es certeza de dónde vamos como país. Y eso
es ahí donde Mira, tenemos que cambiar el chip. Lester, hay dos expresiones porque no solo es un término que a mí me tienen hasta aquí, hasta la coronilla. Plan de nación y simplificación administrativa. Antes de las fechas que me dijiste, existió con su plan, no habías nacido. A excepción de Filadelfo, Yo, ya habías nacido. seguro. Ya había nacido también. Existió con su plan. Ese plan de nación. Viejo. No es ni de Pepe ni de Xiomara, es viejo. Ahí se comieron las ratas ese montón de hojas en las oficinas públicas. Tito, cierto, la gente quiere que los problemas inmediatos que afean su nivel de vida sean resueltos de inmediato. Esas operaciones para un año, esas citas para 6 meses cuando uno se está muriendo, es que esas son las soluciones obvias que uno espera de un gobierno. Tito, pero ya nos hartamos. Después de todo lo que nos ha ocurrido, de esos traumas electorales que hemos pasado, ya queremos políticas públicas que nos hagan sentir seguros del país en que vivimos. Es lo que me han dicho hoy. No me quedes viendo así, yo es lo que entendí de lo que tú dijiste, de lo que todos han dicho. ¿Desde cuándo Tito aspiró a ser presidente? Hace como 8 años. ¿Cómo no iba a estar convencido y teniendo planificado todo lo que quería hacer como presidente? No de que haya un presidente atípico en Estados Unidos. Yo entiendo que Tito tiene un folio, si aspiró a ser presidente desde hace años, de cómo resolver los problemas de Honduras. Las soluciones inmediatas, bienvenidas porque las necesitamos. Pero el Estado a futuro, no me vengan con excusas de que no lo tenían preparado porque si no, son un atajo de improvisados. Yo lo que quiero es que empiecen a ejecutar la política a futuro institucional con audacia, con conocimiento, con ciencia, sin improvisación. Es lo que uno exige, hombre, de gente que desde hace años quiere ser presidente de la República. Y entonces, si me vienen a decir, siendo gobierno, que no tienen preparado nada, la política nuestra es bien simple, sencilla, y en un pueblo sin educación fácilmente lo convencen a uno. Lo que yo estoy escuchando de ellos es que a resolver los problemas inmediatos, pero a sacar el conocimiento, y un partido con más de 100 años de experiencia como el Partido Nacional, no sabe el partido lo que necesitamos para sacar a Honduras adelante. Yo espero que esos errores históricos del partido, la corrupción, los hayan eliminado de tajo y empiecen a sacar las políticas de institucionalidad que las requerimos. Por eso es que aquí todo el mundo casi está convencido, inclusive el moderador, que no entiende por qué Tito Afura es el ministro de Salud y no solo el presidente de la República, y haber delegado a un ministro de Salud inteligente y eficaz. Pausa y volvemos. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes a través de X y también vamos a darle lectura a WhatsApp. Y le escribe: es temprano para evaluar. Sin un presupuesto aprobado es difícil ejecutar. El rector quiere ponerse en vitrina al emitir juicio personal. Los bochazos de nepotismo y abuso de recursos por ciertos funcionarios deben ser corregidos. El pueblo ya sabe votar y votar. Otro televidente opina: da risa escuchar a Odir Fernández hablar de meritocracia cuando lo único que hizo Odir fue arrastrarse a Carlos Zelaya, que fue el que lo puso de rector. Deberían de quitarlo al peón de libre. Otro televidente escribe: es injusto, no hubo transición. Eduardo opina: eso sucede cuando un gobierno es impuesto para favorecer a los poderes fácticos. Vamos a ver a través de WhatsApp nuestros mensajes.
Los mensajes de los televidentes, los miembros más capacitados del sector social, profesionales y ciudadanos con experiencia y conocimiento de causa deberían de unirse a crear un plan de gobierno que impulse el desarrollo de Honduras con responsabilidad y que sea planteado a corto y mediano plazo. Son algunos de los mensajes. Vamos a ver otras opiniones. Yo soy una persona de la tercera edad y hace 2 años que salí de trabajar y no me ha dado la cesantía y yo padezco de azúcar, de la presión y de asma. Escribe este televidente. Vamos a ver otro mensaje más. Tengo 1 año y medio de estar esperando cirugía y solo son mentiras y más mentiras. Queremos hechos y no palabras. Son algunas de las opiniones a través de ambas redes. Continúe escribiendo. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Lo voy a invitar a un programa, porque mira, dedicado a la yo hora fíjate que yo dije el Buen viernes, tema. hice un comentario sobre un compromiso mayor de los médicos con Honduras. El viernes, 30 segundos. Si hay gremio que yo respeto, quiero y admiro, porque sé que ser médico cuesta, como cualquier profesión, pero los médicos, mi respeto. Pero mira, yo sentí que me cayeron como jauría. Meterse con el gremio médico, opinar sobre el gremio médico, si no les gusta, te caen como jauría. Y aquí Marco Tulio Medina me está demostrando que los médicos sí pueden sacrificarse un poquito más para que esa mora quirúrgica disminuya, sí dan un poquito más de sí. Totalmente. Una de las situaciones que hemos planteado en la universidad es de que lo público debe de ser mejor que lo privado. Correcto. Nosotros tenemos en la universidad un centro de rehabilitación de imágenes que es el mejor de nuestro país. Ahí tenemos un resonador 3 Tesla, tenemos la formación de radiólogos excelentes. Y en el sentido quirúrgico, en el área quirúrgica, en los hospitales públicos de Honduras, prácticamente en la tarde se reduce a un 70%, quizás hay veces mucho más, la carga de cirugías y se dedica más que todo al área, digamos, de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es sacrificarnos todos en el trabajo, aumentando las horas en las cuales podemos sacar esa mora quirúrgica, pero además el gobierno y el Estado hondureño debe de proveer a los médicos con los insumos mínimos. Porque ¿cómo va a ir usted a un quirófano sin los instrumentos? Sería un riesgo enorme. Totalmente de acuerdo. Coincidimos pero todos. yo creo que bajo el decreto de emergencia actual se pueden hacer esos ajustes, ¿no? Claro. Ok. O sea, no es... Gracias, doctor. ¿Sabe por qué? Porque me han caído como arañas. Pero aún así dije yo, no, yo respeto mucho al gremio médico. Samuel Santos, cualquier intervención que tiene en las últimas 72 horas, refiriéndose a aquel periodista que dice que son una clase privilegiada. No saben cuánto los respeto y los estimo. Pero que pueden hacer un poquito más de lo que han hecho. Claro que lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Por eso hay un tema ahí. No basta con tener un papel de plan de nación y política. Tiene que haber una impregnación de los actores responsables. Sí. Hace tiempo se ha dicho en América Latina, discúlpame, no hay reforma educativa sin compromiso en el aula docente. Es que también, igual que reforma, creemos nosotros, y este fue el error o el fracaso del plan de nación que se produjo en los tiempos post golpe de Estado, ¿no? Creemos nosotros que las políticas públicas, los únicos que las implementan son los gobiernos. Y no es así. Las políticas públicas las implementa la empresa privada, las implementa la academia, las implementa el sector social. Un plan de nación tiene que ser un reflejo concertado de una nación e implementado por los diferentes sectores. Por eso es que se fracasa, porque al final dicen, bueno, vamos a crear la Secretaría del Plan de Nación y ahí se burocratiza. Y no funciona así. Detrás de bambalinas hablábamos con José Filadelfo, un plan de nación donde esté territorializado, donde la empresa privada local, donde el sector social local puede optar a subvenciones para desarrollar proyectos enmarcados en ese plan de nación. ¿Qué mejor manera de apropiarse de esa responsabilidad de Estado? Y esa es la visión que debemos tener, ¿no? Gracias, Lester, y gracias, doctor. ¿Sabe por qué? Porque sin quererlo,
yo dije, después de todo lo que yo he escuchado contra mí de ustedes, los médicos, yo tengo que hacer un programa para no reivindicarme con los médicos, porque hay muchos amigos médicos que me han llamado y me han dicho, Renato, mire que en el chat de los médicos están diciendo esto de usted. Pero él lo dijo hoy, un poquito más de compromiso, un poquito más de compromiso. Eso es lo que quise decir el viernes pasado. Samuel Santos, un poquito más de compromiso. Es que yo creo que el doctor Santos puede ser un buen médico, buen gremialista, pero yo creo que tiene un prejuicio político metido en la cabeza que no se le sale todavía. Pero yo estoy dispuesto a que si los medios podemos ser un instrumento de humanización para reducir esa mora quirúrgica, bienvenido. Y después está la cobertura. Porque los privados están diciendo que con lo que les está proponiendo el Estado no les da para reducir esa mora quirúrgica. Y entonces... Mire, después está el problema de la cobertura. Mire, ahora, en estos ejercicios que hice para la transición política, estudié el modelo salvadoreño de telemedicina, increíble. Exacto. Y se puede implementar aquí. Eso Tenemos el modelo salvadoreño, se puede, o sea, esas son las medidas alternativas. Mire, doctores formados para atender a través de una pantalla, ya El Salvador sabe a través de la data que van recogiendo, de la atención de los pacientes en diferentes partes del Salvador, a través de una aplicación, ya saben cuáles son las enfermedades, ya están pensando, ok, si estas son las enfermedades más recurrentes, ¿cómo vamos a otorgar medicamentos a estos sectores de la población? O sea, después ya se extrapola al acceso a medicamentos y después se extrapola también a la medicina preventiva, que ese es el otro también gran reto que hay, ¿no? ¿Tienes algún médico hijo? No. Ah, bueno, es que me extrañó que te has quedado callado y yo sé, ¿será que tiene un médico hijo? Renato, Renato, me gustaría yo comentar algo y... Breve, porque va a intervenir por última vez el rector. Al gremio médico. Sí. Pero no solo es al gremio médico, o sea, al gremio de salud. Somos enfermeras, enfermeros, médicos, odontólogos, expertos en el área administrativa. Si el administrativo no funciona, un hospital se destruye. El tema de trabajo social, es decir, ingenieros en el área sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Y hacer una propuesta específica donde el colegio médico estuviera en este programa y qué podemos plantear, porque ya el colegio sí estableció un grupo muy interesante de expertos para hacer propuestas. Y yo creo que también en el caso de la oposición, el Partido Liberal, estamos dispuestos, no por gobernar, sino por ayudar a Honduras con ideas de tal manera de que podamos resolver el problema de Honduras. Honduras no son 4 años. Honduras es un camino hacia adelante, hacia el futuro inmediato, hacia el futuro a largo plazo. Es decir, debemos de pensar con otra mentalidad. El gremio médico sí dio mucho durante la pandemia. Lo admitimos, lo admitimos. Murieron varios amigos míos. Murieron. Y yo creo que, como usted bien dice, Renato, hay médicos y habemos médicos y médicas comprometidos, y esos médicos, junto con otros profesionales, poder decir, aquí estamos, para ayudar a Honduras, pero de una manera tal de que sea planificada y que además se le retribuya las herramientas mínimas para hacer un ejercicio apropiado. Totalmente de acuerdo. Mire, y hay médicos tan lindos, tan bellos, amigos leales, que después de ese ataque me han dicho, es que usted no deja de tener la razón, me dice. Si es que hay médicos que vieron la cosa pública y el pastel público como la herramienta para volverse empresarios y competir con los empresarios que ya habían. Sí. Es que me salvaste, Renato. Oíme, me dijo un médico, si es cierto, hay médicos que se han confabulado para arruinar equipos públicos en los hospitales para que vayan a sus centros privados. Sí. Me lo dijo un médico, no voy a decir su nombre porque si no, lo van a relegar. No, gracias a este hombre por tener el valor de lo que dice. Samuel, en eso debes autocriticarte, doctor, perdón, lo traté de vos. Yo respeto a Samuel Santos, no lo conozco. Ya lo has tenido aquí, ¿no? Es que no me acuerdo, tanta gente que viene aquí que yo no me acuerdo. Claro que sí. Pero en eso debe autocriticarse. Hay médicos que eso me han dicho. Eso no lo vamos a tolerar, me dicen. Pero usted, yo sé, en defensa gremial, sale y dice,
esos que dicen que somos una clase económica? Un problema, Renato. Renato, yo quiero justificarte mi silencio porque he estado pensando, ¿verdad? No solo concentrarnos en el gremio médico. Hemos estado, el programa está concentrado en un y ahí conocimiento estoy esperándonos. De la universidad y una crítica. Yo solo quiero, primero, el Partido Nacional no la tiene fácil, porque fíjate, es impresionante. En solo 40 días ha logrado una buena relación con Banco Mundial, con toda la banca internacional, con la cooperación internacional, y eso, al final de cuentas, es una desventaja, porque no se puede quejar el Partido Nacional después de que no hubo acceso a recursos para implementar. Y con esos organismos ya ha venido una buena relación. Entonces, lo siguiente es que otro gran reto es, no solo miremos al Partido Nacional, los gremios son necesarios, pero muchas dirigencias de los gremios, y no solo los gremios médicos, le están haciendo daño al país. Yo tengo esta preocupación, porque ya estoy escuchando ahí, ¿verdad?, que tienen 1 mes y medio de no pagarnos y todo lo demás. Los internos. Yo creo que... Pero Dirjo lo justificó porque dice que el gobierno no le entrega el presupuesto real que tiene la universidad y que por eso la universidad no le paga a los internos. Mira qué enredo. Qué enredo, sí. Residente, correcto. Es un error, como dicen que soy analista, solo concentrarme en el Partido Nacional. También tengo que hacer un llamado de atención a esas dirigencias de los gremios que no han estado a la altura de las necesidades del país. Yo creo que ya aparece uno, pero es que es cierto, muchas instituciones públicas también están trabadas. El Seguro Social es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Que ahí el sindicato actúan como empresarios. Como empresarios, y los empresarios también, entonces, como mafias. Entonces, no solo hay que ver a un lado. Yo creo que tenemos que exigirle también a estos dirigentes que piensen un poco en el país. Te digo, en el gobierno anterior se repartieron regiones de salud y todo lo demás, ¿verdad? Hay un compromiso político ahí. Entonces, eso también le hace daño a Honduras. Ok, rector Odir Fernández, gracias por ser tan comprensivo, pero claro, la primera media hora la ocupó usted, que es la mejor media hora, por la hora que es. Así que usted tolérenos y compréndanos. Ahora vamos para que se defienda. Y ahora sí que tiene que ser breve porque el programa está en su recta final. Adelante, rector. Gracias, Renato. No, la verdad que he escuchado detenidamente y debo de decirle algo. La universidad no se ha quedado únicamente con ese comunicado. Es que hay propuestas que ya las hemos trasladado. Personalmente, no una, no dos, en varias ocasiones he tenido conversación directa con el presidente de la República, y uno de los temas que hemos abordado como principales de preocupación y en el que la universidad como academia se puso a la disposición para colaborarle es en el tema médico. Hablemos de cifras. 13.000, 14.000 personas están esperando una cirugía en el país. Aproximadamente el 70% de esas cirugías son en el Hospital Escuela, en el San Felipe, en el Mario Catarino Rivas y en el Hospital Regional del Sur. Esos son los 4 hospitales en donde demanda el 70%. ¿Sabe qué propusimos nosotros? Y hoy en el comunicado se menciona. Nosotros tenemos a disposición más cantidad de residentes. De hecho, hicimos un mapeo previo, no este mes, no el mes pasado, sino que desde el año pasado, de que hoy tenemos condiciones en unos hospitales que no están siendo considerados. El Hospital de Occidente. Hoy podríamos nosotros perfectamente estar desarrollando unas cirugías. Como dijo el doctor Marco Tulio, por las tardes algunas zonas de hospitales perfectamente, pero hoy presentamos un problema. Aproximadamente el 30% de los quirófanos presenta problemas. Es un diagnóstico que hoy nosotros ya tenemos, está bien. Entonces no es fácil, pero ya nosotros tenemos el personal humano, la Facultad de Ciencias Médicas, no solamente con médicos residentes, enfermeros, enfermeras, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas que están en toda la disposición para poder trabajar, para poder ayudar, porque hoy la expectativa no es únicamente a un gobierno, es la expectativa de país. Ya Lester mencionaba claramente que hoy hay expectativas, la gente necesita victorias tempranas. Hoy el país necesita resultados inmediatos. En temas de educación, nosotros ya trasladamos propuesta. Yo debo de decirle, por más que nos esforzamos, el 85, 88, hasta el 90% pasan la prueba hondureña universitaria de medición académica.
Yo quisiera que pasase el 100%, pero la base que traen todos estos muchachos es mala. ¿Sabe qué hemos propuesto como universidad? Darles la capacitación en último año para la prueba hondureña universitaria de medición académica. En materia de energía, que hoy presenta un problema, no hay cabeza en la institución como tal. Nosotros tenemos el Instituto de Energía que ya presentó una propuesta. En el tema del agua, hoy tenemos el instituto también desde de las ingenierías y las ciencias vinculado al agua, el técnico de calidad del agua. Hoy nosotros tenemos muchas soluciones a esas problemáticas que hoy se presentan. Nos hemos puesto a la disposición. Personalmente he hablado con el presidente del Congreso Nacional para esa técnica legislativa. Hay normativas que hoy se están dando y hay que tener mucho cuidado. O sea, decisiones que se están adoptando. La academia está presentando propuestas. En un documento no se puede desarrollar, pero algo yo quiero destacar a Carmen. No importa quién lo dijo. Lo importante es que hoy quedó sembrado en la cabeza de las personas que vamos a estar como veedores y vamos a exigir resultados. Hoy motivamos un foro en donde ha escuchado el país entero sobre las necesidades de resultados de victorias tempranas. Hoy necesitamos una victoria temprana. El país tiene hambre, la gente no sabe qué hacer, falta empleo, salud, educación, seguridad. Si mira datos del Observatorio de la Violencia, hoy reflejan, ya presentamos nosotros propuestas de solución, no nos hemos quedado con un comunicado. Lo han trabajado las unidades, el Observatorio de Transparencia lo ha trabajado. Hoy nos preocupa, desaparece una Secretaría de Transparencia, ¿quiénes van a adoptar las decisiones? La Procuraduría, ¿le compete verdaderamente? La transparencia es un factor, un elemento que venimos fallando desde hace muchos años, no el gobierno pasado, muchos gobiernos venimos aplazados y los resultados son tangibles. De eso depende. Hoy la academia se pone en toda la disposición. No es Odir Fernández, es la universidad. La universidad que hoy está en la disposición, hoy está en sintonía. Ordenamos nuestra casa primero. Quisimos ordenarla y hoy la universidad está ordenada y hoy estamos en la disposición. Decía Filadelfo, no dicen nada nuevo, es cierto, es que los problemas son los mismos siempre y vamos a seguirlos repitiendo. Que no genere molestia. Yo quiero decirle hoy al gobierno con mucho respeto y me aprecio a muchas personas que yo conozco. Por favor, que no salgan otros vicecancilleres como en el pasado, que pasaban más entretenidos en dar respuesta. Hoy todo el país se vuelca para que todo funcione, no viéndolo desde un partido político. Hoy queremos que esto funcione, porque la gente necesita comer, la gente necesita empleo, la gente necesita salud, y hoy la academia es una solución. En otros países la academia se considera. No soy el experto, pero hay expertos en todas las áreas que están en la disposición para poder ayudar, colaborar, resolver, a cambio de nada, porque los impuestos del pueblo ya están pagados y están siendo bien invertidos. Evidentemente, aprovecho, el presupuesto es necesario. La universidad no tiene un presupuesto, pero el alza en la matrícula es grande. Van a ser 20,000 personas el examen de la prueba PUMA. Jamás habíamos tenido ese dato, habíamos llegado hasta 12,000, hoy son 20,000. Todo proyecta que la universidad puede llegar a 90,000 personas este año. No lo esperaba de esta forma tan rápida, pero lo tenemos. Pero hoy estamos en la disposición de ayudar. Odir, hoy te vuelvo a entender. Sí. Hoy vuelvo a entender a Odir. Me tuvo preocupado por algunos años. Hoy lo vuelvo a entender. Me parece que es un académico con buenas intenciones. Y lo que has dicho tú, ese pensamiento tuyo de libertad de expresión, si lo internaliza el Partido Nacional sin sectarismos y le saca provecho a un rector que dice queremos ayudar, que la academia y la ciencia primen las decisiones del Estado. Lo vamos a llamar a comunicación. Contrario a lo que pueden estar pensando muchos. Mira, eso necesitamos en Honduras, entendernos, tolerancia, convivir, porque nos hemos vuelto incivilizados. Vamos a la pausa, retornamos ya en los últimos minutos de Frente a Frente. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credioportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido.
Escribe un televidente, tomar en cuenta para reducir la mora quirúrgica la disponibilidad de componentes sanguíneos para la cirugía. Por mi experiencia de trabajar en el banco de sangre del Hospital Escuela, que la falta de unidades de sangre atrasa las cirugías. Sí, solo pásame el nombre de la persona que nos está llamando. Él es maestro de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo se llama? Jordi Díaz, así, brevemente Jordi, porque ya estamos contra el tiempo. Adelante, Jordi. Buenos días, licenciado Renato. Sí. Primera vez que llamo a su programa, pero Sí. me siento como en casa. Me levanto todos los días escuchándolo y viéndolo. Gracias. Solamente referirme pues a lo que acaba de manifestar el señor rector, de que la academia no está siendo tomada en cuenta en el gobierno del presidente Apura. Informarle con mucho respeto al señor rector que habemos muchos académicos que ya estamos formando parte del gobierno del presidente Apura, licenciado Renato. Tenemos pues economistas de primer nivel como la licenciada Suárez, como comisionada de la Comisión de Bancos y Seguros, al licenciado, ¿cómo se llama?, Javier Paredes en el Banco Hondureño de la Producción, igual su servidor como docente en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces considero que el señor rector debería de pedirle a sus decanos que le informe qué docentes ya estamos formando parte del gobierno y estamos contribuyendo. También pedirle un poco de comprensión. Algunos tenemos menos de 20 días de estar en el cargo y créanme que estamos trabajando de forma incansable, Renato, para darle respuesta a esta ciudadanía que ya está cansada de tantos desastres de los funcionarios públicos. Bueno, gracias, doctor Jordi Díaz. Renato. Sí, Odid. Solamente preguntarles si están siendo tomados en cuenta a título personal o como universidad. Y más bien yo le pregunto si ya pidió permiso, porque tengo varios profesores que se están yendo allá y no han pedido permiso. Es más bien legítimo para que pidan permiso inmediatamente, porque si no el tribunal los va a reparar. Si no, pregúntenle ahí está mi amigo Eugenio, en donde se le exigió permiso, y lo mismo estoy exigiendo para todos, que pida permiso porque no están siendo considerados como universidad, sino a título personal. ¿Ya pidió permiso, Jordi? Le informa al señor rector Renato que yo soy un profesor por hora. Mi horario de impartir clases es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Okay. Entonces eso no interfiere en mis actividades y también por el derecho que me da la Constitución de ejercer la docencia. Okay. Entonces estoy siendo considerado por la capacidad que el presidente considero que tengo, al ser pues un académico, que muchas veces me he encontrado con Lester Carías y con Eugenio, incluso al señor rector le he saludado en la librería universitaria. Gracias, Jordi. Ahora, rector, le voy a decir algo. Mire, entre no tener trabajo y tener unas cuantas horitas de salario por mientras se recompone el país, yo creo en esa ley de empleo parcial. Claro, que no sea esa ley la herramienta que sustituya al Código del Trabajo. Yo estoy claro en eso, yo estoy claro. Pero entre no tener trabajo y tener 4 horas para medio mantenerlos, bienvenida esa ley. Pero que no se quede para toda la vida, ni que sea la herramienta que utilicen los empresarios para dejar de emplear permanentemente y con todo lo que nos beneficia el Código del Trabajo a los hondureños. ¿Estamos claros en eso? Fíjate que uno tiene que explicar estas cosas. Ahí escuché a Carlos Reyes, mi amigo del alma. Bueno, Carlos, tenés que ver el país de esta manera, entre no tener trabajo y 4 horas para suplirnos. Claro. Mientras el Estado no nos falle, el código debe respetarse. Un último mensaje, por favor, y breve, abogado. Bueno, solo rápidamente decir que si la única función que se puede ejercer como funcionario es la docencia, por eso usted va a encontrar jueces que son profesores, fiscales que son profesores, entonces yo no veo por qué cooptarle ahí al licenciado el derecho a que dé clase y sea parte del gobierno. También decirle al rector que, como dice que es puertas abiertas y está para trabajar por Honduras, necesitamos que nos reciba con una comisión de alumnos del CRAED en Ciguatepeque, porque me han estado escribiendo y tenemos una situación ahí que ellos quieren plantearle a usted, ojalá sea posible al regreso de su viaje. Por lo demás, Renato, nosotros vamos para adelante, no estamos con excusa y no nos molesta que la gente opina. Gracias, Daniel. Daniel, ¿sí o no, rector, con esta reunión que pide el viceministro de Trabajo? Con mucho gusto y con los estudiantes. Con políticos no, porque a los estudiantes los atiendo yo con mucho gusto. Bueno, pero él ya es un político transformado en funcionario. Claro. Sí. Gracias, Jodir. ¿A qué hora se va para Santiago? ¿A qué hora se va para Santiago? Ahorita. Bueno, antes de que lo deje el avión. Lester. Gracias. ¿Tenemos pausa comercial, producción?
Ya no. Adelante, Lester. Quiero 30 terminar segundos. diciendo, creo que eso lo dije durante el gobierno de Xiomara, al inicio del gobierno de Xiomara Castro. Si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. ¿No? Y eso yo creo que es la clave del éxito en todo esto. Y yo creo que todos nosotros, desde nuestras trincheras, estamos para apoyar al gobierno. No, el tema de transparencia, le decía también al abogado Discoa, este tema de la transparencia, de estos nombramientos dudosos, ese va a ser el talón de Aquiles de este gobierno, porque esos son los temas que manchan y la gente siempre se recuerda de las cosas negativas. Usualmente no nos recordamos de lo positivo, no estamos programados para sobrevivir y cuando queremos sobrevivir pensamos en lo negativo. Entonces creo que esto es un tema que hay que abordarlo y con mucho gusto puedo apoyar al gobierno, puedo apoyar a los equipos para tener transparencia, más allá de una visión burocrática, la cultura de transparencia e integridad, ¿no? Mire, solo una cosita que el rector está hablando de tolerancia. Si quiere que lo atienda el presidente del Congreso, pero no quiere recibir políticos, entonces tal vez hay un poco pero de... oíme, lo reveló hoy que tiene comunicación directa con Tito. Yo te voy a decir algo. Sí. Yo no es que soy un conocedor del presidente Afura, pero le creo a Odire que tiene comunicación directa con el presidente No, por eso del le Ejecutivo. digo, pero tiene que comunicarse Ahora, con políticos. Tomás Zambrano es más político que Tito. Tomás tiene que desprenderse y sacrificar esas estrategias políticas también. Aquí todos nos debemos sacrificar, hacernos una autocrítica y saber que nadie de nosotros no ha cometido pecados, que nadie de nosotros es perfecto. Si queremos una nueva Honduras, comencemos a tolerarnos. Así es, no, totalmente. Gracias. Me gusta su pensamiento y ojalá que uno internalice su partido, que es el gobierno ahora. Seguro que sí. Con los liberales, que hay un ramalazo de liberales ahí. Comentario final. Bueno, yo creo que es importante. Honduras necesita trabajar por la situación que tiene en dos carriles simultáneos. Los de la emergencia y la crisis, que son medidas para allá. Porque nosotros decimos 40 días es poco, pero alguien que está esperando una cirugía. Claro. Tanto podrá ser, puede ser la vida o la muerte. O la muerte. Sí. Y dos, en el rumbo del país. Y eso, hasta el momento, es el gran nudo gordiano del país, ¿no? Gracias, Eugenio. Marco Tulio Medina. Debemos de tener triunfos tempranos. El gobierno debe de pensar en eso. Cuando hablaba con la encargada de la OMS, decía, ¿por qué no le entramos a enfermedades que podemos erradicar rápidamente? ¿Por qué no hacemos actividades en las cuales podamos resolverlo de una manera efectiva? Pero el tema urgencia no puede esperar, es correcto. Una persona que está muriendo, no le podemos decir, espere. No se puede esperar. Y de tal manera de que el trabajo debe de ser en equipo. Creo que la nación requiere un trabajo en equipo. Gracias a todos. Gracias, Lester. Muchas ya gracias. el tiempo se me terminó.